¿Cómo ves la iglesia, Fede, hoy? ¿Cómo vivís la iglesia y cómo la ves? Bueno, en la pandemia comenzó este cambio en nosotros y comenzamos a hacer iglesia por primera vez, en mi casa, con mi señora y mis hijos. Comenzamos a llorar sin vergüenza, a abrazarnos mucho, eh, Sí, empezamos a comprender que el Evangelio era ese, el Evangelio era el amor lo resume absolutamente todo, y no solo que ahora lo leíamos, sino que lo estábamos experimentando en casa. Y qué decirte, hay tanto por contarte. Empezamos a ver con otros ojos el tema por ejemplo, ¿no? Las prohibiciones, esta visión piramidal, nos bien. dimos cuenta de el negocio del diezmo, de lo doloroso que es para el corazón de Dios esto de trasquilar a las ovejas continuamente. No sé, qué sé yo, nosotros teníamos enseñanzas muy, muy fuertes, muy marcadas a fuego acerca del alcohol, del vino, por ejemplo, Claro, del noviazgo, ¿no? De que sí o sí eran los líderes o los pastores los que tenían que intervenir en la decisión de formalizar con una persona, de ponerte de novio, de casarte, todo esto, ¿no? Todo esto y un montón de cosas más. claro, Lo empezamos a ver nosotros, a vivir acá en casa. Y, bien. y al tiempo, tuvimos ese deseo de compartir esto con otros, de compartirlo con gente, no solo en la virtualidad, que lo empezamos a hacer muy, muy despacito, de a poco, también en lo presencial. Y Bien. ofrecimos a familiares, a vecinos, el reunirse aquí con nosotros y comenzaron a aceptar. De a poco empezaron a venir, y empezamos a ir a las casas, y a vivir el Evangelio de una manera totalmente opuesta a la que veníamos acostumbrados. Vamos a hablar un mensaje de amor a Ajá. gente que fue herida, gente que se fue de la iglesia, que se escapó maltratada, que desde la pandemia hasta ahora no tiene dónde ir, no sabe qué hacer, que se empezó a dar cuenta también de todo esto, Sí. y tratamos de llegar de alguna manera, bueno, un poquito lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Yo creo que la pandemia lo que hizo fue traer lugar a que la gente se pregunte lo que quizás antes en la rutina, en el activismo de un montón de actividades eclesiásticas, si se quiere, no había tiempo para preguntarse algunas cuestiones. Entonces, de repente, Claro. teníamos todo el tiempo del mundo porque estábamos encerrados en nuestras casas y ya no teníamos tantas actividades para hacer y empezamos a preguntarnos, che, ¿por qué? No sé, ¿por qué un púlpito? ¿Entendés? Cosas tan básicas como esa, ¿no? Estas preguntas, alguien me dijo lo siguiente, me dicen que el problema, el inconveniente, la contra de haber sacado la iglesia o de empezar a sacar la iglesia de los templos o de estructuras de contención, es que ahora ya no sabes con qué te encontrás afuera. Y de repente, porque ¿qué pasaba? Antes era muy sencillo, ¿no? Si yo te menciono el nombre, con que yo te mencione el nombre de un ministerio, de un templo, de una congregación, hasta te das cuenta por qué palo van, ¿no? O te metes a su sitio web y lees la declaración de fe que tienen, o los estatutos que tiene esa comunidad, ese grupo de gente, y más o menos te puedes dar una idea de por dónde va la cosa. Entonces alguien me dijo una vez, ahora nos encontramos con un problema porque sacamos los animales de la jaula y los mandamos al bosque, y en el bosque ya no tenés un Mm. cartelito que te avise con qué te vas a encontrar. Entonces, esto tomado como una visión negativa o como diciendo, che, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo sabemos quién es y quién no es, y dónde es y quién no es? ¿Cuál es el verdadero mensaje y cuál no lo es? Porque las preguntas pasaron desde por qué vamos a un templo y por qué hay una persona que predica a, por ejemplo, hace muy poquito, la pregunta de ¿y Cristo resucitó? ¿Y Cristo no resucitó? ¿Y si hay otras opciones? ¿Y por qué? ¿Y la Biblia sí, la Biblia no? Entonces, y nos dicen, che, esto se nos salió de control. ¿Esto se salió de control? ¿Perdimos del mensaje? ¿Qué pasó, Fede? ¿Cuál es tu interpretación de todo esto? Sí, se salió de control, pero gracias a Dios se salió de Ahí está. control. Bien. Eh, Porque este control yo lo sufrí 20 y pico, te contaba desde el principio, o sea, Sí. eh,
es un control para nada agradable. Entonces, gracias a Dios, se perdió ese control. Y Claro. es posible que en algunas personas, porque también me pasó eso, al no haber este tipo de control, haya un desconocimiento. Esto es nuevo, Ujú. pero ante esto que es nuevo, eh, estoy tratando de parafrasear un poquito la idea que tengo, ante esto que es nuevo, es preferible que hagamos nuestras experiencias propias de cero Bien. que seguir bajo este yugo de control. No tengo complejo mesiánico en absoluto, pero calculo que si Dios está eh, en el trono, no perdió el control del universo, Ah, porque el universo todavía existe y está ordenado, más o menos ordenado para que la vida fluya, Dios permitió esto. sí. Me parece que todos vamos a coincidir en esto, ¿no? Dios permite semejante batacazo al mundo y a la iglesia Claro, no es que se le para escapó que la se tortuga a salga. Dios, no es que, uy, mira No, que no se creo, me no fue la creo. iglesia. Claro, no lo tomó desprevenido esto, ¿no? Claro, no. Eh, lo permitió para resumir un poquito, como para que tengamos una vuelta de página más o menos, salvando las distancias, acercándonos a la iglesia del primer siglo, a la iglesia primitiva, donde Bien, había una persecución tan feroz que la única relación que sostenía la fe de los que creían en Cristo por el relato de alguien que lo había visto o de alguien que había escuchado a alguien que lo había visto de manera presencial, era una relación directa, una relación espiritual. Esto claro. que yo digo suena chino básico para algunos y para otros demasiado religioso o para otros, pero es lo que yo he experimentado, es lo que Bien. entiendo y lo que he experimentado. Tengo pruebas empíricas de esto que digo, o sea, la única relación que sostenía a los cristianos de esa época era una relación personal con Cristo a través de alguien que lo había visto o a Ajá, través del Espíritu Santo que había recibido. Eso hacía que la fe de estos primeros creyentes, a pesar de tener la muerte que los perseguía continuamente, fuera tan sólida, de tal manera que por ahí encontramos pasajes que reflejan que estos discípulos, estos cristianos, cantaban un día antes de ser ejecutados. ajá, claro. Cantaban, compartían el pan cuando el gobierno, los militares de la época, los religiosos estaban con el fusil apuntándolos. O sea, Claro. una locura total, una locura total. Entonces me parece que fue permitido por Dios uno de los motivos, en mi visión, para que volvamos de alguna manera, en un proceso, obviamente cada uno tiene su proceso y su tiempo, a vivir una relación más parecida a esa relación que planteaba Cristo con los 12, con los 70, con los 140 y no sé con cuántos más. Claro. Por ahí me parece que va la cosa. Entonces, bienvenido el caos, Claro. ¿no? A ver, porque creo que hoy en día, creo que ese es el efecto de sacar un animal de la jaula, ¿no? Puede ser que el animal extrañe la jaula, pero también puede ser que el animal muestre toda su naturaleza y que se vean las cosas tal cual Tal son, cual. porque realmente hay personas que se horrorizaban cuando, por ejemplo, hay personas que ponían en sus redes sociales, en el domingo de Pascua, ponían en sus redes sociales, che, y capaz que la resurrección no fue literal. Y otros, como yo, por ejemplo, que pienso que la resurrección fue literal, poníamos, para mí sí Uh fue -huh. literal. El punto que está acá no es ver quién tiene razón y quién no tiene razón, sino es que por primera vez nos animamos a sacar las preguntas que teníamos adentro y Claro. que no eran políticamente correctas hacerla, no, porque vos podés traer confusión y el hermano le vas a hacer de tropiezo. Y yo creo que lo que más le hacía de tropiezo era no poder sacarlo, lo que tenía para preguntar adentro, y la oportunidad de que alguien se lo pueda responder y que la persona analice la respuesta. Entonces, yo Tal cual. creo que coincido con vos en esto de que es maravilloso la época y la etapa que estamos viviendo, porque yo me imagino a Dios, ¿sabe cómo? Como que agarra las estanterías de las estructuras que generamos y las empezó a sacudir todas, y que se caiga todo, y no que se caiga todo en un desastre descontrolado, sino que se caiga todo lo que él quería que se caiga.
Y, y eso me maravilla. Y realmente cuando encuentro personas que se animan a preguntarse cosas, después puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero cuando se empiezan a preguntar cosas y lo expresan, me dan la oportunidad de decirle, mira, yo lo pienso así. Vos usaste una frase de que tenés las pruebas empíricas porque lo estás viviendo y es una realidad en vos. ¿Y qué problema era eso antes, no? Porque antes no había oportunidad de que, y bueno, pero esa tu experiencia personal no vale, ¿no? No puede ser porque tiene que estar sujeta a la de todo un ministerio y toda una estructura y tiene que pasar los filtros, y si no pasa los filtros, bueno, no era de Dios. Pero había un pasaje que decía, creo que eran los apóstoles o algunos de los apóstoles que decía, lo que nosotros hablamos es lo que vimos y lo que vivimos, y eso le estamos contando. O sea, ellos están Exacto. diciendo, nosotros no lo sacamos de un escrito milenario. Lo que nosotros estamos hablando Claro. es las cosas que hemos visto y que hemos vivido y que conocimos. Esto que vos compartías, que tus pruebas empíricas son las que vos estás viviendo. Y que eso no anulan las demás revelaciones de Dios, ¿no? Eh, No, claro, no, claro, porque mis pruebas empíricas no tienen la intención, donde yo descanso en que mis pruebas empíricas son genuinas o son de Dios, si se quiere, en que no tienen la intención o motivación de que sean las mismas experiencias en todos, de claro, imponérselas a otros. Eh, Creo que enriquecen las experiencias de otros ahí va. como las experiencias de otros pueden enriquecer las mías. Claro, Pero no hay, yo no creo, Jonah, no creo que haya otra manera de vivir el reino. No creo. No existe otra forma. O sea, exacto. Porque lo que convence, yo creo que lo que convence al otro nunca es un discurso, ni tener la respuesta más teológicamente correcta, sino que la otra persona vea que vivimos, hay vida, que vivimos lo que hablamos. Que tal cuando hablamos de cual. Jesús no hablamos de un tipo que se murió hace 2000 años crucificado y que al día de hoy hay gente que cree o no cree si se resucitó. Yo creo que lo que evidencia que Dios existe, que Él era Dios sobre todo, es que lo encuentran cuando se juntan con nosotros y cuando se cruzan con nosotros. Creo que eso lo cambia absolutamente Esa es la todo. idea. Exactamente. Esa es Y, la idea. Me quedó pendiente esto, Jonah, mirá. a ver, Cuando hablamos de, porque el mundo espiritual a mí me alucina. Cuando hablamos de la espiritualidad, o cuando decimos el Espíritu Santo, o cuando decimos no es una concepción mental, sino espiritual, es una experiencia espiritual, hay gente que piensa que, claro, son ideas ujú, solamente. Son ideas. Son todas concepciones de la mente, fabricadas por la mente. Pero yo claro. en lo personal creo que hay una gran división en el mundo espiritual y mental. De hecho, que todo este tipo de religiosidades surgen de la mente humana, no regenerada o dependiente de lo externo, separada de la divinidad, de Dios, del Ah, espíritu. Una persona está dormida porque todavía no ha despertado a una realidad espiritual. Entonces, puede hacer un montón de conjeturas. De aquí salen todas las religiones que hay, no sé si hay cerca de 5.000 interpretaciones y demás. Pero cuando vamos al plano espiritual, no hay dos formas de interpretar algo. Hay ah, una sola manera. Eso no anula la multiforme gracia de Dios. qué Entonces es un interesante. mundo súper interesante el del espiritual, aunque a muchos, bueno, la misma Biblia dice que al hombre natural esto le parece una locura, no lo entiende, no lo discierne, le parece más de filosofía o más de pensamiento humano, O sea, lo que vos decís pero es no. que lo que crea estructuras religiosas que poco tienen que ver con Dios es justamente el alejarse de Dios. Y justamente desde adentro de estas estructuras que construimos, porque como no nos podemos acercar a Dios desde lo espiritual, porque no lo vivimos, y nos tenemos que generar estructuras para que se parezcan a algo que esté cerca de Dios, desde dentro de esas estructuras, cuando empezamos a mirar a aquellos que salieron de esas estructuras, decimos, esto no debe estar bien. Y nos empezamos a perder quizás de un colorido mundo espiritual que Dios tenía para Claro. revelarnos, quizás, ¿no? ¿Pensás que la fe o el pensamiento cristiano evoluciona o siempre fue el mismo, solamente que nos perdemos en el proceso? La otra vez escuché algo interesante en cuanto a eso. Hay gente que, por ejemplo, se vive eh,
vive hablando de volver a la iglesia primitiva, volver a la iglesia primitiva. Claro. Pero sería un garronazo volver en todo sentido a la iglesia primitiva, porque eso Sí. significaría que el Espíritu Santo no hizo nada en 2000 años. Ajá. Qué Entonces, interesante. claro, pienso que sí, hay cosas que, hoy nombré ciertas cosas de la iglesia primitiva que sí eh, son bases que no se pueden perder, o sea, o no se deben perder, pero hay otras que sí tienen que cambiar, tienen que cambiar. La base central es Jesús, es Cristo, y creo que a partir de ahí se toman muchas formas, y hay cosas que avanzan, que retroceden, que van y que vienen, y que no está mal que eso suceda. Pero bueno, es ¿Sabes qué, para... Jonah? Sí, ¿Sabes qué? Para redondear el comentario, sí. este, la base es Jesús, y yo concuerdo al 100% con vos. Y lamentablemente, aquel que fue sustituto o es sustituto de Jesús, que es el Espíritu Santo, es mi forma de ver, Ajá. es el más ignorado por nosotros los cristianos. Bien. No tenemos, no tenemos la menor idea, no tenemos experiencia con él. Por eso pasan las cosas que pasan también, ¿no? De un lado o del otro, pero me parece que ahí también está una gran falencia, ¿no? El En- tema del desconocimiento o la ignorancia de la es existencia y la que relación con el Espíritu Santo. Jesús, la vida de Jesús en nosotros, es el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. Te había preguntado hace un rato cuál es el mensaje. O sea, como iglesia, como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, como buscadores de la verdad, como sea, lo que considere, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el mensaje que nos mueve y que nos lleva? Si bien lo que nos mueve es Cristo y es la persona de Cristo, ¿cuál es el mensaje? Y con esta te dejo ir. Bueno, el mensaje es Cristo en nosotros, como lo dijiste, sea que le llames Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, Cristo en nosotros, es lo mismo, la misma esencia, es Cristo en nosotros. Esto se traduce, para entenderlo un poco, va a hacerlo un poquito más práctico, en una sola palabra que se llama amor. El mensaje es el amor, el centro es el amor. Estamos tan distraídos con tantas reglamentaciones, como decíamos hoy en algún momento, que también da para un vivo entero, Uh -huh. que nacen del ego, de una parte desprendida de Dios, de lo divino, que ni siquiera nos preguntamos qué es el amor, ni siquiera nos preguntamos cómo experimentar o cómo crecer o cómo conocer, cómo ser amor. Es un estado en el que estamos dormidos y no podemos, aunque querramos y tengamos las mejores intenciones, no podemos vivirlo. Hay una gran muralla, ¿no? Es la muerte de la que hablaba Cristo y el nuevo nacimiento. Uh -huh. Entonces el mensaje es ese, es Cristo en nosotros, el amor en nosotros, el amor espiritual, el amor que mostró Cristo o demuestra Cristo en nuestro interior cada día, es tratar de replicarlo, es tratar de experimentarlo, de crecer en él,